Bueno, la clase de toxicología, en primer lugar podemos decir que la toxicología es una ciencia que estudia las sustancias tóxicas y las alteraciones que éstas producen en el hombre y las especies útiles. Su fin es la de prevenir, diagnosticar y tratar sus efectos nocivos. ¿Verdad? Acá entonces es muy importante, ¿verdad?, en la toxicología conocer las sustancias tóxicas desde el punto de vista de su composición química y las reacciones químicas que pudieran realizar, ¿verdad?, cuando se encuentre dentro del cuerpo humano, ¿verdad? Y cuáles son las alteraciones que una vez introducido en el organismo humano, ¿verdad?, cuáles son las alteraciones que producen en las personas. Entonces, la función es, o el fin de esta ciencia es la de prevenir, diagnosticar y tratar los efectos nocivos. Bueno, la clasificación de la toxicología. Ahora, la toxicología tiene diferentes ramas. Por ejemplo, está la clínica humana y veterinaria. La clínica humana es la que nosotros vamos a estudiar y la que está relacionada un poco, ¿verdad?, con las acciones que realizan en el cuerpo humano, las formas de diagnosticarlas y tratarlas, ¿verdad? Y también la prevención es muy importante. Luego tenemos la rama analítica de la toxicología que está muy está relacionado a la composición química, a la estructura química de las sustancias tóxicas. Luego tenemos la rama experimental que está relacionado o sea, se trabaja con animales de experimentación. Entonces se le va dando unas dosis, ¿verdad?, una dosificación de la sustancia tóxica. Entonces la misma empieza a producir reacciones químicas en estos animales de experimentación y de acuerdo a estos efectos que producen en los animales, entonces en base a eso se hace como una extrapolación a los seres humanos, sabiendo aproximadamente a qué dosis empiezan los efectos tóxicos y a qué dosis podrían ser letales para el ser humano. La rama alimentaria de la toxicología estudia todo lo que sea alimentos o intoxicación alimentaria. También está relacionado un poco a los aditivos, saborizantes, eh, sustancias que se adhieren o se adicionan a los alimentos, por ejemplo, para colorear, para darle sabor, para darle textura, etcétera, y que tiene una cierta cantidad que es la que se le puede agregar a los alimentos, adicionar, y estas están medidas o están controladas por un organismo internacional que es el GRAS, ¿verdad?, que está en los Estados Unidos y que hace el control de la adición de estas sustancias a los alimentos, de tal forma que si es que supera esta cantidad de alimentos, o sea, la cantidad que se adhieren a los alimentos, entonces se retiran del mercado de comercialización. La rama ecotoxicológica se dedica o sea, o trabaja, ¿verdad?, con todo lo que sea eh, la intoxicación desde el punto de vista ambiental, con emisión de gases al ambiente o contaminación de arroyos, de lagos, etcétera, ¿verdad?, o del suelo. Entonces, generalmente se mide, ¿verdad?, por partes por millón y se ve la cantidad de gases que expiden, ¿verdad?, las industrias o residuos que son eliminados a arroyos o lagunas, ¿verdad?, que pudieran estar siendo contaminados por las industrias, y a partir de allí el efecto dañino que puede causar al hombre, ¿verdad?, o a las poblaciones que se encuentran aledañas a estas fábricas. La toxicología regulatoria trabaja un poco sobre todo lo que sean normativas, leyes, reglamentaciones en todo lo que sea, por ejemplo, la comercialización de productos o el ingreso de sustancias biológicas, medicamentos y vacunas a los países, y todo lo que sea normativa, ¿verdad?, todo lo que sea la parte de leyes relacionadas, por ejemplo,
adición de las sustancias a los alimentos, a la salida de gases tóxicos o de productos tóxicos, ¿verdad? Que pudieran contaminar el ambiente, etcétera, ¿verdad? O sea que toda la parte regulatoria. La toxicología laboral está relacionada a todo lo que, a todo lo que el trabajador o a lo que el trabajador está expuesto en su área de trabajo, ¿verdad? Ya sean gases, líquidos, etcétera. Y también tiene que ver con la utilización de equipos de protección individual, ropas adecuadas, equipamientos adecuados, ¿verdad? Para evitar intoxicaciones en el ambiente laboral. Y por último, la más joven de todas es la rama forense, ¿verdad? Que está relacionado un poco al estudio en los cadáveres de sustancias tóxicas o diagnóstico, ¿verdad? De la presencia de sustancias tóxicas en el cuerpo humano, ¿verdad? Posterior a ocurrir, ¿verdad? Un fallecimiento, etc. Bueno, un poco de evolución histórica de la toxicología. Vemos que desde el comienzo de la civilización, ¿verdad? En la civilización hindú, ¿verdad? Con los indios, ya se hablaban de las Vedas, que son unos escritos antiguos, ¿verdad? De la cultura hindú, donde ya hablaba de la experiencia, ¿verdad? Con el laurel y con minerales como el arsénico, el mercurio y el cobre. Luego en el periodo helénico, ¿verdad? En la Grecia, Mitrídates IV, Sócrates, ¿verdad? Que fallece con la cicuta, y Demóstenes. Y en la antigua China, ¿verdad? El emperador Shen Nung, 3000 años antes de Cristo, que hablaba de la planta la efedra, ¿verdad? Él tenía así como tenía como unos jardines, y en un sector del jardín tenían las denominadas sustancias tóxicas, y una de ellas, ¿verdad? La principal era la efedra, que era utilizado generalmente para, o sea, cuando los guerreros iban a salir a pelear, entonces consumían esta sustancia, que es un estimulante del sistema nervioso central. En el periodo romano adquiere la mayoría de edad la ciencia toxicológica, y en esta etapa era muy frecuente la intoxicación con plomo, ¿verdad? Con cicuta y también con acónito, ¿verdad? Que son unas plantas que tienen propiedades tóxicas, ¿verdad? Teofrasto nos habla un poco de la Historia Plantorum, ¿verdad? En su obra Historia Plantorum, y habla un poco sobre la belladona y el Papaver somniferum. La belladona es una planta que produce, o sea, se hacían como unas cremas que se colocaban las mujeres por el rostro, entonces produce una midriasis muy importante y vasoconstricción periférica, lo que daba a la mujer así un aspecto blanquecino de la cara, ¿verdad? Por vasoconstricción, y una midriasis importante, ¿verdad? Que era así como un estilo, una moda de la época, ¿verdad? Para que las mujeres luzcan bellas, ¿verdad? De allí el nombre de belladona, ¿verdad? Mujer bella. Y el Papaver somniferum, a partir del cual se obtiene el opio. Entonces, y a partir del opio, ¿verdad? Que se obtienen las sustancias opioides, ¿verdad? Como la morfina, la heroína, etc. Entonces ya era descrito, o fue descrito, ¿verdad? Por Teofrasto en su obra Historia Plantorum. Discórides, siglo I después de Cristo, en su obra de materia médica, ¿verdad? Es el primero que propone ya la eliminación de las sustancias tóxicas de nuestro organismo a través o sea, mediante los vomitivos, ¿verdad? O sustancias emetizantes, y también los catárticos, ¿verdad? Y esta acción, vamos a decirle, ¿verdad? O esta terapéutica hasta hoy en día se sigue utilizando. También Galeno hace una descripción muy precisa, muy clara, ¿verdad? De lo que es la intoxicación con opio y con plomo. Pietro di Albano en el 1300 publica el libro De Remedis Venenorum, ¿verdad? Donde va describiendo una serie de plantas, ¿verdad? Con sus efectos tóxicos sobre el ser humano. Ya en la Edad Media, Paracelso, Grevin y Paré publican tratados sobre tóxicos, ¿verdad? Y Paracelso es el que cita, ¿verdad? La
frase, ¿verdad?, donde dice que toda sustancia se vuelve tóxica dependiendo de la dosis que uno administra en el paciente. Girolamo Mercuriale en el siglo XVI publica el libro De Venenis et Morbis Venenosis. Bernardo Ramazzini en el 1700 publica la primera obra relacionada a intoxicaciones profesionales. Y Plen en 1798 afirma que el método para confirmar las intoxicaciones es comprobar la presencia del tóxico en el cadáver, ¿verdad? Entonces, a partir de Plen en 1798 empiezan las bases de lo que sería la toxicología forense. Orfila, ¿verdad?, que es considerado el padre de la toxicología moderna, en 1814 publica su obra Tratado de los Tóxicos, ¿verdad?, donde hace una descripción bastante precisa, ¿verdad?, de varias sustancias tóxicas, de plantas y minerales con sus efectos tóxicos en el ser humano. Marsh en 1836 detecta la presencia de la arsenamina, ¿verdad?, que es una sustancia gaseosa despedida, ¿verdad?, por el arsénico y que es tóxica para las personas. Y Stagg en 1850 inventa un método de aislamiento y extracción de tóxicos de origen orgánico. La toxicología la toxicología forense adquiere gran desarrollo. Ya en el siglo XX, en los años 30, empieza la química industrial, especialmente en Alemania, ¿verdad?, con la producción de sustancias sintéticas, principalmente herbicidas, plaguicidas, ¿verdad?, que eran utilizados en los cultivos. En la Segunda Guerra Mundial aparecen los gases bélicos o los gases tóxicos en la guerra, ¿verdad?, como el gas sarín, ¿verdad?, y la utilización de pesticidas para combatir enfermedades tropicales, como por ejemplo el caso de la fiebre amarilla en el Canal de Panamá, y en Paraguay específicamente la utilización del DDT, ¿verdad?, que es un órgano clorado para combatir el paludismo. Algunos conceptos importantes en toxicología que tenemos que manejar, nos habla un poco sobre los fármacos que corresponden a un agente químico susceptible de producir modificaciones en la respuesta de un sistema vivo. Luego tenemos los medicamentos, que puede ser un fármaco o un conjunto, una asociación de fármacos que son empleados con fines diagnósticos, terapéuticos o preventivos. Las drogas, que se denominan a fármacos de origen vegetal, y también puede tener una segunda acepción relacionándose a las sustancias que se utilizan como de abuso, ¿verdad?, sustancias de abuso como por ejemplo cocaína, marihuana, anfetamina, etc., ¿verdad? Entonces la palabra droga tiene dos acepciones en toxicología. La primera es un fármaco de origen vegetal y la segunda es para referirse a sustancias de abuso. Luego, un tóxico es una sustancia susceptible de generar, y aquí es un punto importante, ¿verdad?, por un mecanismo químico, acciones adversas en los seres vivos. Luego están el veneno, ¿verdad?, que son tóxicos que se emplean de manera intencional, ¿verdad? La palabra veneno tiene una acepción o una connotación más bien desde el tipo jurídico, ¿verdad?, y es la administración de una sustancia tóxica a una persona, pero en forma intencional, con el fin de causarle daño o causarle la muerte. Finalmente, ponzoña es una mezcla de tóxicos producidos por ciertos animales y plantas que tienen la capacidad de inocularlas, ¿verdad?, como mecanismo de defensa. La toxicidad y sus clases, ¿verdad? La toxicidad son los efectos nocivos generados por las sustancias químicas en los seres vivos. Lo que define la acción tóxica es la mediación por un mecanismo puramente químico y no físico. Entonces, toxicidad, hablamos de los efectos nocivos generados por las sustancias químicas en los seres vivos. Y esta toxicidad se puede clasificar de diferentes formas, ¿verdad? Una de las más comunes es la clasificación de tipo cronológica, ¿verdad? La toxicidad cronológica, que se refiere a la toxicidad aguda, que es aquella que presenta o se manifiesta sus signos y síntomas en las primeras 24 horas post exposición a la sustancia. La toxicidad subaguda, ¿verdad?, que presenta signos y síntomas clínicos entre 1
a 14 días post exposición a la sustancia tóxica. La toxicidad subcrónica se manifiesta entre el día 15 y los 3 meses post exposición, y la toxicidad crónica es la que aparece entre los 3 a 6 meses. También otros conceptos importantes, ¿verdad? La dosis letal 50 es la dosis inferida necesaria para producir la muerte en el 50% de los animales de experimentación a los que se administra. La dosis letal 50 o DL50 es un indicador de la toxicidad de la sustancia y generalmente se utiliza en la toxicología experimental, ¿verdad? Donde se administran pequeñas cantidades, pequeñas dosis de una sustancia a animales de experimentación, y en la medida que esas dosis van aumentando, cuando se produce la muerte del 50% de los animales de experimentación, entonces allí se habla de dosis letal 50. Y a través de fórmulas matemáticas se hace la extrapolación en el ser humano, calculando más o menos la dosis letal, ¿verdad?, que pudiera ser en el ser humano. Y la máxima concentración admisible, ¿verdad?, generalmente se usa en la ecotoxicología y la toxicología alimentaria, indicando este indicador la cantidad admisible, ¿verdad?, o permitida de aditivos o de sustancias tóxicas eliminadas al ambiente que son permitidas. Las sustancias tóxicas también pueden tener una clasificación físico-química, ¿verdad? Están los tóxicos gaseosos, los tóxicos volátiles, están los tóxicos orgánicos fijos, que pudieran ser ácidos, neutros o básicos, y los tóxicos de origen mineral. También hay una clasificación de la toxicidad, del grado de toxicidad de las sustancias de Gosselin, que nos muestra allí, ¿verdad?, de que existen sustancias súper tóxicas que con la administración de menos de 5 miligramos por kilogramo de la dosis de esa sustancia, ¿verdad?, causa efectos tóxicos en los seres humanos. Los extremadamente tóxicos entre 5 y 50 miligramos por kilogramo, los muy tóxicos entre 50 a 500 miligramos por kilogramo, los moderadamente tóxicos entre 500 miligramos y 5 gramos por kilogramo, débilmente tóxicos entre 5 y 15 gramos por kilogramo, y los prácticamente atóxicos más de 15 gramos por kilogramo. Esta es la clasificación según el grado de toxicidad de Gosselin. También por el mecanismo de acción se puede clasificar la toxicidad, ¿verdad? Hay tóxicos que actúan a nivel celular, principalmente a nivel de destruyendo la membrana celular. Otros se introducen a nivel del núcleo, ¿verdad?, y producen destrucción o daño del ADN, ¿verdad?, que son los genotóxicos. Y algunos actúan a nivel de las rutas metabólicas, que son los tóxicos metabólicos. Y luego están los tóxicos sistémicos, que más bien afectan por aparatos y sistemas. También, según su acción, ¿verdad?, pueden ser selectivos y no selectivos. La selectividad orgánica y tisular en sí no existe. Hay algunas de sustancias tóxicas que afectan más a otros órganos, ¿verdad?, pero en la mayoría de los casos, o lo que ocurre generalmente, es que la afectación generalmente es sistémica, o sea que afecta al cerebro, al corazón, al hígado, al riñón, es decir, a las sustancias que están más vascularizadas en relación a otras. Hay algunas ocasiones en que algunas sustancias son más, producen mayor daño en algunos órganos que en otras, ¿verdad? Pero en la generalidad casi todos los órganos y sistemas están afectados. Y luego están las sustancias no selectivas, ¿verdad?, como las sustancias cancerígenas, que se presentan cuadros de cáncer en edades tempranas, en personas, en edades muy tempranas. Algunas que son teratogénicas, evitando produciendo un daño a nivel del número de espermatozoides o de la funcionalidad del espermatozoide.
En algunos casos produce un aumento de los cuadros de abortos espontáneos en las mujeres, etcétera, ¿verdad? O produce una cierta esterilidad o infertilidad tanto en varones como en mujeres. También existen algunos tóxicos, ¿verdad?, que pueden ser irritantes, otros que son asfixiantes, etc. Y bueno, finalmente la etiología de las intoxicaciones, ¿verdad?, pueden ser las intoxicaciones de tipo homicidas, que en la actualidad prácticamente no se ven, ¿verdad? Esto era de uso frecuente, como vimos nosotros en la antigua Roma y en épocas anteriores, ¿verdad?, en Grecia, etcétera, ¿verdad?, que estuvimos viendo. En la antigua Roma y en la Edad Media era también de uso masivo los homicidios por intoxicaciones, pero luego ya a finales de 1700, en el siglo, o sea, en 1800 en adelante, con la aparición de la toxicología forense, en donde se empezaba a investigar las causas de muerte de las personas, entonces este tipo de homicidios empezó a no utilizarse, ¿verdad? Y hoy en día las técnicas de diagnóstico de captación de sustancias hacen, ¿verdad?, de que muy rápidamente, si es que la muerte de una persona ocurrió por intoxicación, entonces rápidamente es descubierto. Las intoxicaciones suicidas, ¿verdad?, siguen siendo muy importantes. Las personas siguen utilizando sustancias tóxicas para autoeliminarse. De hecho, que detrás de, o sea, los métodos suicidas más utilizados son el arrojarse desde altas alturas, elevadas alturas. En segundo lugar están los suicidios, ¿verdad?, por ahorcamiento, ¿verdad?, por asfixia, ¿verdad?, por ahorcamiento. Y luego en tercer lugar ya están las armas de fuego y la utilización de sustancias tóxicas como método de autoeliminación. Luego existe una serie de intoxicaciones que pueden ser de tipo accidental, ¿verdad?, como las ambientales, las de tipo alimentarias, las iatrogénicas, ¿verdad?, que suelen ocurrir en los hospitales, ¿verdad? Se calcula que más o menos un 10% de las personas internadas sufren una intoxicación iatrogénica a partir del personal médico y enfermería. Las que son muy frecuentes son las intoxicaciones de tipo infantil, ¿verdad?, por consumo de sustancias, de medicamentos, etcétera, ¿verdad?, o de sustancias tóxicas que están al alcance de los niños. Y también las intoxicaciones accidentales de tipo laboral. Luego están las toxicomanías, ¿verdad?, que es la utilización de drogas o abuso de sustancias como cocaína, anfetaminas, las sustancias opioides, etcétera, heroína. Y luego están los suplicios e intoxicaciones eutanásicas, que en nuestro país no está permitido, ¿verdad?, por la ley, pero en otros países sí, ¿verdad?, como por ejemplo Holanda, los países creo que como Noruega, ¿verdad?, los países nórdicos, está permitido en situaciones como por ejemplo ya enfermedades terminales, una vez que ya se realizaron todas las el posible tratamiento del paciente y no respondió, ¿verdad?, a la terapéutica, entonces se procede a realizar las intoxicaciones eutanásicas, que generalmente se suele hacer con, o sea, se administra al paciente gases, ¿verdad?, como monóxido de carbono, o si no, una mezcla, ¿verdad? Primero es una droga, generalmente por ejemplo, puede ser una morfina, ¿verdad?, una sustancia opioide. Luego un curare, ¿verdad?, una sustancia curarizante que produce parálisis muscular. Y finalmente cloruro de potasio para producir el paro cardíaco. Entonces, básicamente estas serían las etiologías de las intoxicaciones. Bueno, de esta forma entonces concluimos un poco lo que corresponde a la unidad 1 de esta materia de toxicología. Muchas gracias.